Creemos conocer nuestro cuerpo, cada órgano, cada sistema. Pensamos que entendemos cómo funciona esta intrincada máquina biológica que nos permite vivir, respirar y sentir, confiando en los sistemas sanguíneos que aprendimos en la escuela, esos conceptos básicos que nos enseñaron sobre los diferentes tipos de sangre y su compatibilidad. A, B, AB, O, los pilares fundamentales de la clasificación sanguínea. Pero la naturaleza siempre guarda sorpresas, trucos bajo la manga que desafían nuestra comprensión. A veces, una anomalía surge, una singularidad que rompe con lo establecido y desafía todo lo que creemos saber, obligándonos a cuestionar los dogmas científicos. La sangre, ese río rojo que nos da la vida, el fluido vital que transporta oxígeno y nutrientes a cada célula de nuestro ser, esconde secretos aún por descubrir, misterios que esperan ser revelados por la ciencia. Durante más de un siglo, la hemos clasificado, analizado y estudiado en profundidad, identificando cientos de antígenos y sistemas, creando intrincadas clasificaciones para comprender su complejidad. Sin embargo, la naturaleza puede cambiar las reglas en cualquier momento, sorprendiéndonos con su inagotable capacidad de innovación. Esta historia no nace en un laboratorio aséptico y lleno de tecnología punta, sino en la vida cotidiana de una mujer, en su día a día, en su entorno familiar. En Guadalupe, en el Caribe, una isla paradisíaca de belleza exuberante. Sin saberlo, ella portaba un secreto biológico único, una rareza genética que la diferenciaba del resto del mundo. Ese secreto viajaría hasta París, cruzando el Atlántico, impulsado por la curiosidad científica, donde asombraría a la ciencia médica, desafiando las teorías establecidas y abriendo nuevas vías de investigación. Lo que están a punto de conocer no es ciencia ficción, ni una fantasía sacada de una novela, sino la crónica de un descubrimiento que sacudió la hematología, un hito en la historia de la medicina. Porque a veces, el mayor misterio, la respuesta a las preguntas más complejas, fluye silenciosamente por nuestras propias venas, esperando ser descubierto. Todo comenzó con una cirugía que parecía ser de lo más rutinaria, un procedimiento que se realizaba con frecuencia y sin mayores complicaciones anticipadas. La paciente, una mujer originaria de la isla de Guadalupe, en el corazón del Caribe, se preparaba para lo que creía sería una breve estancia en el hospital. Sin embargo, las pruebas de compatibilidad sanguínea, un paso estándar y crucial antes de cualquier intervención quirúrgica, comenzaron a arrojar resultados extraños e inexplicables, resultados que desafiaban toda lógica y conocimiento médico establecido, generando una creciente preocupación entre el personal del laboratorio. Ante la creciente confusión y la imposibilidad de encontrar una explicación lógica, se tomó la decisión de trasladar a la paciente a París, específicamente al Hospital Universitario Pitié-Salpêtrière, una institución de renombre mundial conocida por su experiencia en casos médicos complejos y poco comunes. Allí, un equipo de especialistas en hematología y transfusión sanguínea repitieron minuciosamente todos los análisis, pero, para su asombro, los resultados seguían siendo inexplicables, dejándolos completamente perplejos ante la singularidad del caso. La sangre de la paciente reaccionaba de formas nunca antes vistas en la literatura médica, mostrando una incompatibilidad absoluta con todos y cada uno de los grupos sanguíneos conocidos por la ciencia. Era como si se tratara de una pieza de un rompecabezas completamente diferente, una pieza que simplemente no encajaba en ningún sistema de clasificación sanguínea existente. Ante la imposibilidad de encontrar sangre compatible en ningún banco de sangre del mundo, la cirugía que inicialmente se consideraba rutinaria se transformó en un desafío médico y científico de proporciones épicas. La singularidad del caso escaló rápidamente a niveles sin precedentes, atrayendo la atención e involucrando a los mejores expertos en el campo de la inmunohematología de Francia, quienes se unieron para resolver este enigma. Se llevaron a cabo cientos de pruebas exhaustivas y se realizaron comparaciones con bases de datos internacionales, buscando alguna coincidencia que pudiera ofrecer una pista. Pero una y otra vez, la respuesta era siempre la misma. Absolutamente nada coincidía con los parámetros conocidos. La sangre de esta mujer se había convertido en un verdadero fantasma dentro del sistema de clasificación sanguínea.
Simplemente no encajaba en ninguno de los 47 sistemas sanguíneos reconocidos y catalogados por la comunidad científica internacional. En esencia, la ciencia se enfrentaba a lo que parecía ser un imposible biológico, un desafío que pondría a prueba los límites del conocimiento humano. En el laboratorio, la frustración y la fascinación iban de la mano, unidas por la búsqueda de respuestas en un mar de incertidumbre. Cada experimento fallido, cada resultado inesperado, alimentaba la determinación de desentrañar el misterio que se escondía tras las muestras. Los científicos, con la mirada fija en los datos, se enfrentaban a un enigma biológico sin precedentes. La sangre de la paciente era invisible para los anticuerpos estándar, desafiando las clasificaciones conocidas y los protocolos establecidos. Era como si su sangre perteneciera a otro mundo, un universo paralelo dentro del cuerpo humano. Los reactivos habituales no producían ninguna reacción, dejando a los investigadores perplejos. Pero curiosamente, su plasma reaccionaba contra casi todos los glóbulos rojos, provocando una aglutinación inusual y desconcertante. Esta reacción paradójica sugería la presencia de un anticuerpo atípico, uno que no se correspondía con ningún patrón conocido en la literatura médica. Los especialistas descartaron combinaciones raras conocidas, como el RH nulo, y otras variantes poco comunes. Se revisaron exhaustivamente los registros de grupos sanguíneos raros, pero ninguno coincidía con el perfil único de esta paciente. La complejidad del caso requería un enfoque multidisciplinario y una mente abierta a lo desconocido. Era como si le faltara una proteína esencial, una pieza fundamental en el rompecabezas de la compatibilidad sanguínea. Esta ausencia, aparentemente insignificante, tenía consecuencias devastadoras para la posibilidad de una transfusión segura. La búsqueda de esta proteína faltante se convirtió en la prioridad del equipo de investigación. Presente en casi toda la humanidad, una proteína tan común que su ausencia era casi impensable. La rareza de esta condición planteaba interrogantes sobre la evolución y la diversidad genética de la población humana. ¿Cómo era posible que una característica tan ubicua estuviera ausente en un individuo? La cirugía no podía esperar. El tiempo apremiaba, y la salud de la paciente se deterioraba rápidamente. Pero sin sangre compatible, el riesgo era extremo. Una ruleta rusa con la vida de la paciente en juego. Cada minuto que pasaba aumentaba la probabilidad de complicaciones graves e irreversibles. La necesidad de encontrar una solución era imperiosa. Se optó por la autotransfusión, extraer y almacenar su propia sangre para la operación, una medida desesperada pero necesaria para minimizar los riesgos. Este procedimiento, aunque complejo y laborioso, ofrecía una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Ella misma era su única donante compatible en el planeta, un caso único y extraordinario que desafiaba los límites de la medicina. Su sangre, un tesoro invaluable, era la única llave para su supervivencia. Mientras tanto, la investigación continuó, impulsada por la urgencia del caso y la sed de conocimiento. Los científicos sospechaban que no era una simple rareza, una anomalía estadística sin mayor importancia, sino algo completamente nuevo, un descubrimiento que podría revolucionar nuestra comprensión de la sangre y la inmunología. Las técnicas serológicas no bastaban, los métodos tradicionales de análisis sanguíneo se quedaban cortos ante la complejidad del caso. Había que buscar la respuesta en el ADN, en el código genético que define la individualidad de cada ser humano. La clave no estaba en la superficie de sus glóbulos rojos, en las proteínas que normalmente determinan el grupo sanguíneo, sino en sus instrucciones genéticas, en la información hereditaria que controla la producción de esas proteínas. La genómica tendría la última palabra, revelando los secretos ocultos en el ADN de esta paciente y abriendo nuevas vías para la investigación y el tratamiento de enfermedades sanguíneas. La investigación se adentró en el genoma de la paciente. Los científicos analizaron todos los genes relacionados con los grupos sanguíneos. Sin éxito, la perseverancia fue clave. Finalmente, tras años de trabajo, hallaron la respuesta en el gen PIK-Z. Este gen fabrica una enzima esencial para el anclaje GPI, una estructura que fija proteínas en la superficie celular. En la paciente, 2 mutaciones inéditas hacían que la enzima fuera defectuosa. Sus glóbulos rojos no podían construir los anclajes GPI. Sin ellos, muchas proteínas, incluidos antígenos sanguíneos, no podían adherirse a la célula.
Por eso su sangre era invisible a los reactivos, le faltaban las estructuras reconocibles. Era una condición genética de extrema rareza. Redefinía el concepto de grupo sanguíneo y abría una nueva ventana a la biología celular. El misterio tenía, por fin, una explicación genética. Con la causa genética identificada, la comunidad científica reconoció un nuevo grupo sanguíneo. La Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea lo nombró WADA, en honor a Guadalupe, y negativo, por la ausencia de antígenos GPI. Así nació WADA negativo, el grupo sanguíneo número 48. Es la definición de ser único. Una sola persona en el mundo lo posee. La mujer de Guadalupe se convirtió en un tesoro biológico viviente. Su sangre, antes un problema clínico, se volvió una fuente invaluable de conocimiento. El descubrimiento recordó al mundo que aún hay territorios inexplorados en nuestro organismo. WADA negativo no fue el final, sino el inicio de nuevas investigaciones. ¿Es ella realmente la única? La ciencia tenía una nueva pregunta urgente. La portadora de WADA negativo vive en una vulnerabilidad extrema. Su sistema inmunitario rechazaría cualquier sangre normal, incluso O negativo. Una transfusión común sería mortal. Su única sangre segura es la suya propia. Debe donar y almacenar periódicamente su sangre en París, su seguro de vida. Cada intervención médica es un riesgo enorme. Su caso obliga a la medicina a ser más creativa y personalizada. Es un recordatorio de la importancia de bancos de sangre para donantes raros. Existen otros grupos sanguíneos poco comunes en el mundo. Su situación subraya la necesidad de registros internacionales y criopreservación. Ella es el ejemplo viviente de por qué la diversidad en los bancos de sangre es vital. Su soledad sanguínea es un llamado de atención global. El hallazgo de la mutación PIGES planteó una pregunta: ¿hay otros portadores? El Caribe, con su diversidad genética, era el lugar ideal para buscar. Se inició un programa de cribado en Guadalupe y las islas vecinas. Encontrar otro portador sería crucial incluso para posibles donaciones. La búsqueda implica analizar miles de muestras y secuenciar el gen PIS. Es un trabajo de detective genético y antropológico. Hasta ahora, no se ha encontrado otro caso. La rareza del fenotipo WADA negativo se confirma. Sin embargo, la investigación genera datos valiosos sobre la diversidad genética caribeña. La búsqueda continúa manteniendo viva la esperanza de que no esté sola. WADA negativo no es solo una curiosidad, sino un descubrimiento con profundas implicaciones médicas. Ha transformado la medicina transfusional y la genética. Nos recuerda que el sistema de clasificación sanguínea no es infalible. La genómica es clave para detectar rarezas antes de emergencias. El caso abre nuevas vías para entender el anclaje GPI y su papel en la biología humana. Puede aportar información sobre enfermedades raras y el desarrollo de sangre artificial. La historia impulsa la medicina personalizada. Cada individuo es un universo biológico único. El futuro está en adaptar terapias al perfil genético de cada paciente. WADA negativo es el ejemplo extremo de la medicina personalizada. La odisea de la sangre WADA negativo es una metáfora de la aventura humana. Nos recuerda que los mayores misterios están en nuestro interior. Cada ser humano es un cosmos biológico, con historias únicas en su ADN. Este descubrimiento celebra la rareza como fuente de conocimiento. Nos enseña que las anomalías son expresiones de la diversidad de la vida. La ciencia es un proceso continuo de descubrimiento. Cada respuesta genera nuevas preguntas. WADA negativo es un faro que ilumina el camino hacia una medicina más inclusiva y precisa. Nos impulsa a valorar la diversidad y el misterio de la existencia. La próxima vez que pensemos en la sangre, recordemos que es un océano de historias. La aventura de conocernos apenas comienza. Y con esta asombrosa historia del WADA negativo, cerramos nuestro documental. Es increíble pensar que, incluso hoy, el cuerpo humano sigue guardando secretos tan profundos que pueden cambiar por completo nuestra comprensión de la medicina. Este hallazgo en Guadalupe no solo es un récord, es una puerta a nuevas investigaciones y, quién sabe, a futuras revoluciones en las transfusiones y la genética. Si te ha fascinado tanto como a nosotros esta expedición científica, ayúdanos a seguir revelando los misterios de la ciencia. Dale me gusta a este video si aprendiste algo nuevo y suscríbete a nuestro canal para no perderte futuras exploraciones en los confines del conocimiento.
Además, comparte este documental con tus amigos y familiares para que más personas descubran la increíble historia del WADA negativo. ¿Qué piensas sobre este descubrimiento? Déjanos tus comentarios abajo. Tu participación es clave para seguir desafiando los límites del conocimiento.